in the morning. You got me up all 'cause you need to talk to 4 in the evening. Wanna break up, say that you've had enough. Hola a todas, hoy toca una limpieza profunda de la cocina, súper realista, del día a día y sin postureos. Voy a ordenar armarios, limpiar por dentro, rellenar botes y bueno, voy a dejar la cocina como nueva. Así que si necesitas una ayudita para motivarte, quédate conmigo y lo hacemos todo juntas, que ya sabéis que la casa sola no se limpia. He empezado recogiendo todo lo que tenía en el escurridor, porque si no quito eso ya sabéis que no puedo limpiar a gusto. He colocado cada cosa en su sitio porque para limpiar a fondo me gusta tener la encimera completamente libre. También retiro todos los pequeños electrodomésticos que tengo por encima, tostadora, cafetera, freidora, incluso hasta el robot. Todo lo que había por aquí lo he ido colocando encima de la mesa. Ahora cojo el barreño y lo voy a llenar con agua bien calentita y un buen chorrito de DisiClean. Este producto me encanta porque es multisuperficies, así que me vale para todo lo que voy a limpiar hoy sin complicarme. Además de la bayeta con la que voy a ir limpiando, he cogido también otra exclusivamente para ir secando sobre la marcha para que quede todo perfecto. Y empiezo por este primer armario de aquí. Hoy me quiero centrar en limpiar bien el interior de varios de ellos, sobre todo los que usamos a diario y que al final son pues los que más ensucian sin darnos cuenta. Este de aquí es el de las tazas, el café, el azúcar, vamos, básicamente un poquito como el armario del desayuno. Así que nada, voy a ir sacando las cosas de cada balda para poder limpiarlo bien por dentro y dejarlo todo como nuevo. Nuestra organización de los armarios ya veis que es con botes herméticos. A mí visualmente me encanta cómo queda todo así, cada cosa en su botecito, con su nombre. No sé, da mucha paz abrir el armario y pues verlo así de ordenadito. Además es que es mucho más práctico porque cuando lo tienes así todo en bolsas, pues al final nunca encuentras nada, todo se mezcla, se abre, se cae. En cambio de esta manera todo está más accesible y limpio. Bueno, y como veis soy la loca de las tazas, no tengo más porque literalmente no tengo dónde meterlas, que si no os juro que tendría el armario llenito de ellas. Me encantan y aunque parezca que no, las uso absolutamente todas, cada una tiene su momento. Y aquí bueno, las tengo que andar guardando así, un poco encajadas como puedo porque el espacio es súper justo. Y he visto unas estanterías pequeñitas de esas que se ponen dentro del armario para hacer como otro nivel y poder apilar mejor las cosas, pero no sé si me caben. Tendré que mirar bien porque como siga poniéndolas así unas encima de otras, seguro que alguna se me termina rompiendo. Me paso ahora a otro de los armarios y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que en el anterior. Sacar todo de cada baldita e ir limpiando bien. En la balda de arriba tenemos como los repuestos, pues ya sabéis, cuando veo que queda poco de algo, pues arriba tenemos siempre la bolsa sin abrir para ir rellenando los botes cuando se nos van terminando. En la balda del medio está todo lo básico, pasta, arroz, harina, pan rallado, y en la balda de abajo están las especias, la sal y esas cosas que usamos cada 2x3 y necesitamos tener más a mano. La verdad es que este armario se desordena enseguida, así que ya tenía bastantes ganas de meterle un buen repaso. También voy a limpiar el bote de la sal porque estaba súper sucio, así que lo primero es apartar la sal que tenía dentro en un vasito para poder limpiarlo bien sin desperdiciar nada. Pero antes de ponerme a fregar el bote voy a aprovechar para pasarle también la bayeta al giratorio este que tengo de las especias, que ya sabéis que eso, pues de tanto tocarlo con las manos mientras cocinamos, acaba siempre lleno de algún resto, así que lo limpio bien y voy colocando también cada botecito en su sitio y por colores.
Ahora sí, friego bien el bote de la sal y lo dejo súper seco antes de volver a echar la sal dentro. Que si se queda un poquito de humedad, pues luego ya sabéis, la sal se queda como apelmazada y es un rollo. Primero echo la sal nueva para que quede abajo del todo y encima añado la que había apartado en el vaso. Así aprovecho todo y queda el bote bien rellenadito y limpio. Lo vuelvo a colocar todo en su sitio y ya que estaba así en modo organización, voy a aprovechar para rellenar también el bote de los macarrones, que vi que quedaban poquísimos. En este caso los que voy a rellenar son tiburones y solo me cabía una bolsita porque con lo que ya tenía de antes en el bote pues lo llenaba entero y qué gusto da ver todos los botes llenitos. Voy a hacer lo mismo con el del café que vi también antes que estaba por llenar, así que aprovecho antes de que se me olvide, porque seguro que si no lo hago ahora luego ya se me pasa por completo, para darle una buena fregada, porque es verdad que este bote siempre se queda así como bastante feo por dentro. Con todos los botes ya rellenados, me paso al armario que está encima del extractor. Este armario la verdad que solo lo usamos porque aquí tenemos los tuppers, el vinagre y alguna cosilla así, que en verdad no sé muy bien por qué está aquí, pero bueno, ya sabéis cómo es esto, cada cosa va encontrando su hueco donde puede. Y sí, no me juzguéis por tener tuppers de plástico, ya sé que no son los más recomendables para guardar la comida. Nuestra idea es ir pasándonos poco a poco a los de cristal, que son muchísimo mejores, pero de momento tenemos que tirar con estos de aquí, que son los que tenemos ahora mismo, así que bueno, poquito a poco iremos cambiando cositas. Never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. Ahora me voy para la zona del microondas, aquí retiro todo lo que tengo en este huequecito y voy a limpiar tanto la superficie como el propio microondas. Es verdad que el microondas no está sucio porque esto sí que lo mantengo bastante al día, como lo usamos todos los días pues no me gusta dejarlo sin limpiar, así que hoy tampoco voy a hacer nada del otro mundo, simplemente le voy a dar un repasito con la misma bayeta que como voy aclarando en el barreño y cambiando el agua cada 2×3 pues queda perfecto. Y pues bueno, es de esas cosas que si las llevas al día, pues luego no te dan tanta pereza hacerlas.
Vuelvo a colocar todo en su sitio y voy a darle también a las puertas de los primeros armarios que he limpiado, porque sí, he limpiado todo por dentro, pero las puertas aún no las había tocado. You made your bed, now lie in it, baby. Rest your head, let it dream about me. Cause I'm fed up with you crazy. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Yeah. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. El armario de debajo del fregadero no lo voy a tocar hoy porque lo limpié y lo organicé hará cosa de una semana o dos y la verdad que todavía sigue perfecto, así que para no marear lo que ya está bien, solo voy a limpiar las puertas por fuera, que al final es lo que más ensucia de gotitas y de tocar con las manos mojadas. Sigo con el cajón de los cubiertos, saco todo lo que hay dentro y lo pongo encima de un trapo para tenerlo a la vista. Así voy viendo que sí y que no, aunque si os digo la verdad, al final volví a guardar prácticamente todo porque lo usamos a diario. Lo único que quité fueron 2 cápsulas reutilizables de la Dolce Gusto que no sé qué hacían ahí metidas. Limpio bien todo el interior y si veis manchitas como en este cajón, no es que esté sucio, es que estos armarios son muy viejos y hay cosas que ya no salen por más que frotes, pero limpio está, os lo aseguro. También aspiro el organizador de los cubiertos, que tenía un montón de miguitas. Estos cajones la verdad que engañan muchísimo, tú los ves y dices, va, si están limpios, pero no, luego te encuentras medio desayuno ahí metido. Una vez lo tengo limpio, vuelvo a meter todo dentro, organizándolo más o menos a nuestra manera y como a nosotras nos resulta más cómodo. Al final cada cosa tiene su orden y este es el que mejor nos funciona a nosotras. El armario de las cazuelas también necesitaba un buen repaso, a ver si un día de estos pongo ya el tapete antideslizante ese que venden para que la balda no se estropee con el roce. Arriba, como veis, guardo recipientes de ensaladas, hervidor, batidora, cositas más pequeñas, digamos, y abajo tengo todas las cazuelas y la olla. La parte de abajo es un poco desastrosa, la verdad, nunca consigo que quede bien. Entre las cazuelas, las tapas, no sé, no hay manera de encontrar como el orden perfecto. ¿Vosotras cómo organizáis estos armarios? Porque necesito ideas. A ver si me dais alguna solución para tenerlo un poquito más decente, porque siento que por mucho que lo ordene, siempre vuelve a estar igual. Así que si tenéis algún truquito o forma de colocarlo mejor, dejármelo en comentarios que os leo siempre. Under neon bright lights when I see you dancing on the Polaroid.
El cajón de debajo del horno, otro clásico. Ese sitio donde vas metiendo todos los cacharros que estorban por la cocina y que nunca sabes dónde poner. Aquí tenemos accesorios que sí usamos, pero que no tienen un sitio fijo, así que acaban todos juntos en este cajón comodín. Voy a sacarlo todo de aquí, a darle un buen repaso y ver si de verdad seguimos usando cada cosa, porque la verdad que este cajón es de esos que se desordenan con la mirada. Y cuando os digo que los armarios son viejos es por algo, chicas. Mirad, hasta las puertas se me desmontan. De verdad que a veces pienso que un día se me va a quedar una en la mano mientras limpio. Pero bueno, es lo que tiene vivir de alquiler, se hace lo que se puede con lo que hay. Vuelvo a colocarlo todo dentro de nuevo. Ya veis que en este cajón pues guardamos un poquito de todo, en plan moldes, abridores, alguna bandeja, los rodillos de amasar, en fin, accesorios de cocina en general. Y bueno, voy a intentar dejarlo lo más ordenado posible. En este otro armario de la derecha solo voy a limpiar las puertas. Aquí es donde tenemos la despensa y este lo organizamos cada 2x3, así que la verdad hoy no hace falta meterme ahí dentro. Está bastante de gente para ser nosotras, así que solo le doy un buen repaso por fuera y seguimos con el resto de cocina. Ahora me toca el frontal y la encimera. Voy a ir por zonas, que es como mejor me apaño, y con la misma bayeta voy a seguir limpiando todo. Ya sabéis que la cocina en general la suelo llevar bastante al día, así que nunca dejo que la suciedad se acumule y por eso no veo necesario ir cambiando de bayeta cada poco. Para la encimera sí que me gusta echar en este caso Cif y un poquito de Fairy para que haga bien de espumita. Y hoy estoy utilizando también este cepillo amarillo que me ayuda un montón a rascar bien y dejar toda la superficie perfecta, sobre todo esas zonas donde siempre se queda algo pegado. Una vez tengo toda esta zona limpia, vuelvo a colocar todos los electrodomésticos que había quitado al principio. Me gusta dejarlos ya en su sitio y limpios, porque así la cocina vuelve a coger forma y no tengo todo por medio, que a mí eso la verdad que me agobia muchísimo. Y nada, cuando ya tengo esta parte lista, pues ya me puedo pasar a la siguiente zona de la encimera y seguir avanzando porque todavía nos queda faena hoy. Para la siguiente zona de la encimera hago exactamente lo mismo, Cif, un poquito de Fairy para que haga espumita y a rascar bien. En la vitro ya veis que hago exactamente lo mismo, la verdad es que este cepillo como no raya nada pues me permite apretar bien sin miedo por todos lados. Y bueno, creo que no hace falta que lo diga, pero por si acaso, aunque no se vea en el vídeo, voy aclarando la bayeta cada vez que limpio. Que luego ya sabéis, siempre hay alguien que me pregunta que si no la aclaro. Sí, sí que lo hago, solo que no lo grabo porque entonces sería eterno. Seco también todo muy bien con la bayeta verde para que no quede ni un reflejo, que hay veces que se me olvida este paso, la verdad, pero hoy me he acordado y oye, que se nota la diferencia.
Por último, de encimera, solo me queda este cachito de aquí. El fregadero lo voy a dejar para el final porque todavía me queda cocina por limpiar. Se va a volver a ensuciar y no me apetece hacerlo 2 veces, así que prefiero dejarlo para lo último y ya que se quede la cocina impecable. Como estaba haciendo la cocina a fondo, pues ya que tengo el barreño y la bayeta en la mano, voy a darle también un repaso a los azulejos. Nada, un repaso rapidito como veis, porque no me hace falta más, pero de vez en cuando me gusta hacerlo porque al final la pared también va cogiendo polvo. Por eso os digo siempre que no hace falta meterse una paliza para limpiar la casa. Si vais haciendo pequeñas cosas cada día y la mantenéis mínimamente, luego las limpiezas a fondo son muchísimo más rápidas y no se os hacen tan pesadas. De verdad que se nota un montón y además así tampoco os agobiáis, que bastante tenemos ya todas con el día a día. Pero oye, que cada casa es un mundo y cada uno lo hace a su manera, pero a mí este sistema me funciona muy bien y voy muchísimo más tranquila. Shine on me. Este lado de la pared estaba algo más sucio, sobre todo la parte baja por salpicaduras de agua de los gatitos, que ya sabéis cómo son, vienen a la fuente, meten las patitas y se ponen a sacudirlas, así que me salpican toda la pared entera. Si tenéis gatos me entenderéis perfectamente. Y hablando de gatos, ¿los vuestros también os piden agua del grifo? Porque estos dos muchas veces se me sientan en el lavabo del baño y se ponen a chupar por donde sale el agua, como diciendo, ábreme el grifo, humana. Les encanta beber de ahí y eso que ya tienen una fuente con agua corriendo todo el rato. La verdad que viven mejor que nosotras, pero bueno, mientras ellos sean felices, nosotras encantadas. Y ahora sí, con la cocina completamente limpia, me pongo con el fregadero, que para mí es como el toque final de la cocina. Lo limpio con el cepillo, que es con lo que más me gusta hacerlo, y con un poquito de Cif. Para mí no hay combinación mejor, se queda espectacular, súper limpio y con un brillo que da gusto verlo. Da sensación de cocina recién estrenada. Lleno el cubo de la fregona con agua bien calentita y un chorrito de fregasuelos, que ya sabéis que me encanta cómo huele el DisiClean, que lo uso para todo. Lo dejo ahí preparado porque antes quiero aspirar bien todo el suelo de la cocina para que al fregar no arrastre nada. In the backseat, wide awake is the way that you left me. Oh, now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake now, you keep missing out for sure. Take down your walls and let me ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh, ooh, ooh. I wanna be right there by your side. I wanna be. Y una vez aspirado todo el suelo, ahora sí que sí, lo friego bien.
Y nada chicas, con la cocina ya recién fregada y todo en su sitio, doy por terminada la limpieza de hoy. La verdad que ha sido una muy buena limpieza, pero qué gusto da ver la casa así, toda recogida y oliendo bien. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarme mientras limpio y por todo el cariño que me dais en cada vídeo. Si os ha gustado, dejadme un like, un comentario bonito, que ya sabéis que os leo a todas, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Un beso enorme y que tengáis una semana bonita.